A ver. Gracias. Sí, ok, bueno, bienvenidos y empezamos. Seguimos con el resto Buenos días, de Doc. los... Buenos días. Buenos días. Entonces, seguimos, por favor, Sí. con los temas. Pero puedes darle la siguiente, por favor. El siguiente tema. Ahí. Gracias. Bueno, continuamos con granuloma inguinal. Y el causante de esta enfermedad de transmisión sexual es Clamidobacterium granulomatis, o también conocido como Klebsiella granulomatis. Esta enfermedad también se conoce como tonovanosis, granuloma genitoinguinal, ulceración lupoide o úlcera serpiginosa de la ingle. Dentro de los síntomas es igual parecido al granuloma, pero igual la primera manifestación aquí va a ser una úlcera. En los hombres aquí se va a ubicar en lo que es el prepucio y recto, y en el caso de las mujeres en los labios mayores y menores, y pues en el recto. Esto va a iniciar después de haber estado en contacto con la persona enferma a los 10 a 14 días después. Tampoco es dolorosa, pero a diferencia de la otra es que esta sí es progresiva y no se remite espontáneamente, por lo que va a haber disfunción de los tejidos superficiales, y como esta úlcera va a estar muy vascularizada, pues va a sangrar fácilmente, lo que también lo va a volver vulnerable a que se infecte de muchos gérmenes. La siguiente. Bueno, el diagnóstico para esta enfermedad pues es la historia sexual del paciente, la exploración física, donde nos vamos a dar cuenta pues de las úlceras en la parte que les mencioné, donde se va a ubicar tanto para hombre como para mujer, y el recurso para diagnosticar más esta enfermedad es la biopsia con tinción de Giemsa, y que esto va a estar caracterizado por los cuerpos de Charles Donovan. Y el tratamiento es trimethoprim, combinarlo con sulfamethoxazol, y la doxiciclina con 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas, o eritromicina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 3 semanas. Y esto tiene que darse hasta que complete por completo la cicatrización de las úlceras, porque si no puede haber riesgo de que se vuelva a activar más adelante. La siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. Seguiremos con el tema de virus del papiloma humano. Para empezar, hay que saber que es un grupo diverso de virus Grupo diverso de virus que establecen infecciones epiteliales estratificadas en las mucosas y piel de los humanos y algunos animales. El principal agente etiológico infeccioso asociado con la patogénesis del cáncer cervicouterino es este virus. Existen más de 100 tipos, de los cuales 40 son transmitidos por vía sexual, aunque se ha documentado que hay otras vías de transmisión, por ejemplo, al momento del parto. Se clasifican en alto riesgo y bajo riesgo y producen infecciones de piel que también afectan a las mucosas del tracto anogenital, el oral, que principalmente es la boca, y la vía respiratoria. Epidemiológicamente, sabemos que el 1% de la población sexualmente activa tiene verrugas genitales. 4% de esta población podría tener lesiones por virus del papiloma humano, pero esto solamente por diagnóstico de colposcopía. El 10% del virus del papiloma humano van a ser positivos mediante aunque por colposcopía salgan negativos, y el 60% de la población podrían tener anticuerpos. Esto quiere decir que el 60% estuvo expuesto a esta enfermedad. Todo esto es la epidemiología según Estados Unidos, y también se dice que es tan frecuente que una mujer, porque afecta principalmente a las mujeres, puede cursar con esta infección en diversos periodos del tiempo y con una cura, y que ella no se dio cuenta. También el 50% de las mujeres a los 4 o 5 años de que inició su vida sexual activa, se dice que son positivas de este virus del papiloma humano. El 25%
tuvo lesiones de baja gravedad y del 90 al 95% tuvo una cura y ni siquiera se dio cuenta de esto. En México, el cáncer en manera mundial, el cáncer cervicouterino ocupa el 4º nivel de muerte y en México el 2º. Esto se dice que está asociado a que los países en vías de desarrollo son más propensos a esto. Como ya les decía, existen o se agrupan de 2 maneras los tipos de virus, en los de bajo riesgo y en los de alto riesgo. En los de bajo riesgo, el principal va a ser el virus 6 y el 11, y en los de alto riesgo, el 16 y el 18. Los de bajo riesgo están relacionados a la aparición de verrugas genitales y los de alto riesgo son los causantes del cáncer cervicouterino principalmente. El periodo de incubación, este es variable, pero se estima que es de 2 a 3 meses e incluso hasta años. La sintomatología es, en realidad los pacientes cursan asintomáticos hasta que aparecen las lesiones graves, ¿no? Y los que están relacionados con estos grupos de alto riesgo. Por lo tanto, se realiza un chequeo de rutina normalmente y aquí es cuando se dan cuenta que tienen este virus. Por eso se recomienda realizar el chequeo rutinario desde que inicias tu vida sexual activa. La mayoría remitirán espontáneamente sin dejar secuelas graves. La resolución habitual espontánea de las infecciones transitorias por virus del papiloma humano es aproximadamente de 6 a 18 meses y es necesario que se dé una infección por virus del papiloma humano de alto riesgo persistente para el desarrollo, mantenimiento y la progresión a neoplasia cervical intraepitelial de un grado 3. El cáncer de cuello uterino constituye una complicación poco habitual de una infección cervical común producida por un virus del papiloma humano de alto riesgo. Es decir, aunque ya vimos que el cáncer cervicouterino es el 4º a nivel mundial y el 2º en México, pues en realidad que se convierta esta infección en un cáncer no es tan común, aunque las tasas son altas. Buenos días, compañeros. Bueno, continuando con factores del riesgo del BPH para cáncer cervicouterino, ¿no? Sabemos que es uno de los es el principal agente que nos lleva a esta patología. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando primeramente de la conducta sexual, porque pues bien se sabe que se contagia principalmente por esta vía y es el principal factor de riesgo que nos va a condicionar a cáncer cervicouterino. ¿Qué otro factor involucra? El inicio precoz de la vida sexual activa y el número de parejas va a aumentar el riesgo. Un estudio que se ha realizado en personas menores a 20 años que inician su vida sexual activa demuestra que son más propensas a padecer algún tipo de virus del papiloma humano. Y bueno, aquí viene también lo que es una sola pareja a muchas parejas. Esto ya está súper demostrado y creo que ya es algo que nosotros también sabemos, ¿no? Tener muchas parejas sexuales sin la debida protección condiciona a que haya tal vez un posible contagio de esta patología. La promiscuidad del hombre, pues sabemos, ¿no? Muchas veces tienden a tener distintas parejas y no protegerse, y por ser portador asintomático en la mayoría de los casos, pues pueden llegar a contagiar a sus parejas, por lo que pues aunque tengan un método anticonceptivo, pues no es lo mejor, no, lo mejor sería protegerse con lo que es el condón, ¿no? Para evitar algún tipo de contagio, por más que tengan el método anticonceptivo. Y también pues no confiar en las personas, uno nunca sabe con quién se está metiendo. La siguiente, por favor. El tabaquismo, si se dan cuenta, es como que una de las drogas más comunes y que causa muchos efectos. Lo encontramos en la mayoría de los cánceres, en muchas patologías. Siempre hay grandes cantidades de sustancias que contienen el tabaco
y pues no da un placer como tal, ¿no? Y está muy bien comprobado que incrementa el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. La siguiente, por favor. El sistema inmune deprimido ya sabemos que es un condicionante para muchas patologías. ¿Por qué vamos a encontrar el sistema inmune deprimido? Por distintos factores genéticos, alguna enfermedad de anomalía cromosomal, enfermedades que nos estén condicionando en ese momento a una baja de las defensas, algunos medicamentos, algunos esteroides por lo normal, por lo regular, drogas, y estos van a que el sistema inmune deprimido va a favorecer el desarrollo del cáncer anogenital y del cuello uterino ante la presencia del virus del papiloma humano. La siguiente, por favor. Bueno, también el uso prolongado de los anticonceptivos orales, si se van a las guías de práctica clínica, nos menciona que las mujeres no deben de tener un consumo mayor de 5 años con lo que son los anticonceptivos orales. Después de este se duplican lo que es la probabilidad de contraer cáncer cervicouterino. Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión a nuestra alimentación y los factores nutricionales. La baja cantidad en el cuerpo de los antioxidantes, la vitamina C, el ácido fólico, esto nos condiciona a que el virus persista por más tiempo y la evolución de estas a lesiones, ¿no? Siguiente, por favor. Los métodos de detección del VPH, pues nos ponen lo que es el Papa Nicolau, el ELISA, que pues es un estudio de prueba cualitativa, la inmunohistoquímica y también puede ser a través de lo que es el estudio molecular. Siguiente, por favor. Bueno, algo muy importante y que hay que recalcar, la vacuna. La vacuna se le puede poner a partir de los 9 años a niños y niñas, puede ser a partir de esa edad o de 11 a 12 años. Este va a ser un esquema doble, según la CDC. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya tengo más de 12 años y no se le aplicó la vacuna? Bueno, aquí viene que de 15 a 26 años debe ser un esquema triple, en donde va a ser una vacuna el día que le ponen la vacuna, a los 2 meses es la segunda aplicación y a los 6 meses es la tercera. Esta vacuna puede prevenir lo que es el cáncer vaginal y vulvar y las verrugas genitales y el cáncer anal en mujeres y hombres. De los distintos tipos de virus que existen, pues va a protegernos de lo que es el 16, 18 y 6 principalmente. 16, 18 y 6. Cabe destacar que si la persona ya antes se había contagiado de una de estas, pues la vacuna no va a servir, ¿no? Pero si en dado caso aún no ha tenido contagio con este tipo de virus, pues sí va a hacer su función, nos va a proteger. La siguiente, por favor. Jordán, lo único de aclarar aquí, lo que tienen que estar bien, deben estar seguros es de que se aplique en niñas. Y en la mujer que tiene relaciones sexuales ya tiene la posibilidad muy alta de tener la posibilidad de tener virus. La mujer que tiene virus, bueno, ya de qué le sirve. Y la mujer que tiene una vida sexual con una pareja que no tiene enfermedad, tampoco le va a servir mucho. La posibilidad de que esa mujer tenga una infección, pues disminuye muchísimo. Aclarar, la enfermedad, lo que es el virus, antes no se le daba la importancia que le damos ahora. La mortalidad hace 30 años de las mujeres con cáncer cervicuterino era altísimo. Las complicaciones que tenían eran altísimas. Actualmente ha hecho conciencia y el servicio de salud pues nos ha ayudado muchísimo en este caso para que podamos evitar
evitar este tipo de padecimientos. No es a la ligera. Una mujer que tiene el virus de papiloma, que el más frecuente es el 16, la cepa 16, son de los que producen más adenocarcinoma. Y las cepas del 18, nos da la enfermedad del cáncer, el cáncer epidermoide. Son más agresivos las cepas del 16, ¿verdad? Eso es lo que quiero que quede bien claro. No es la mujer que se hace su Papa Nicolau y su mastografía anual, es una paciente que no va a tener una enfermedad progresiva, pero en nuestro medio, en nuestro estado, prácticamente la mujer no llega a tener, la mayoría de ellas, a tener un control ginecológico adecuado. Eso es lo que quiero que quede claro en este padecimiento, porque sí, en los hombres es poco frecuente que produzca cáncer de pene, pero en la mujer sí es más frecuente. Continuamos. Gracias, Doc. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento va a ser sintomático, ¿no? Y dependiendo de la sintomatología que presente el paciente, va a ser lo que vamos a dar. Los queratolíticos, bueno, por ejemplo, la podofilina actúa como un cáustico, va a quemar a lo que son las verrugas, y por lo mismo es importante que si se llega a administrar, la aplicación solamente sea en el sitio de la lesión, porque puede llegar a dañar a otras partes, ¿no? Tenemos los antineoplásicos como el 5-fluorarolocilo. Básicamente es un análogo del uracilo y va a actuar bloqueando la reacción de metilación del ácido desoxiurodílico en ácido timidílico. Bueno, prácticamente, ¿qué es lo que se deben de quedar? Que va a actuar interviniendo en la síntesis del ADN e inhibe en un grado menor lo que es la formación del ARN, y esto va a generar un desequilibrio metabólico y pues la muerte de las células que estén creciendo, ¿no? También tenemos inmunomoduladores como el imiquimod al 5%. Nos va a es un intensificador inmunitario que se aplica tópicamente, se administra en forma de crema y se va a encargar de la estimulación de la acción de las citocinas. También tenemos otros tipos de tratamiento, como es la crioterapia, que va a ser aplicación de nitrógeno frío líquido. Se va a proporcionar el tratamiento para evitar el sobretratamiento como otras complicaciones. La siguiente, Sí, por favor. es el medicamento más específico para el manejo del condiloma, el nitrógeno líquido. Yo les pido que todo condiloma que esté en los genitales no hagan electrofulguración. El quemar un virus del papiloma no lo matan, al contrario, hacen que se expanda. Todo ese humo va lleno de virus y va a condicionar que se implante en nuestra frente, en nuestros párpados, en todas las zonas donde no tenemos protección y hay crecimiento del que está realizando la electrofulguración de este tipo de enfermedades. Hay que tener mucho cuidado por eso. No veo, Jordán, no veo la aplicación. La doctora Fernanda Rodríguez, que dice que está presentando, está bloqueando toda la pantalla. No, al menos a mí me aparece tratamiento. O sea, Sí, también me aparece. Yo sí veo la pantalla. Claro, Pero porque Igual yo veo la pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le parece a usted, Doc? Nada más la pantalla de Fernanda. Doctor, ¿no fijó usted a la compañera? Es que aparece como un pequeño
Así le Para ahí, fijar. que es para fijar Ajá, quizás le dio clic por accidente y por eso le aparece solo la compañera. Mm, ok, continuemos, gracias. Listo. Continuando con infección por VIH, este es un retrovirus de género levituvirus. Este es el causante de del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Este es un virus de amplio espectro que puede presentar sintomatología o ser asintomático hasta llegar al síndrome de la inmunodeficiencia. Los factores de riesgos principales de este virus son el contacto sexual con personas infectadas o bien el intercambio de equipo de inyecciones de fármacos. Este es un virus de replicación continua que se va a estar replicando durante todas las etapas de la infección. Por lo tanto, va marcando conforme el tiempo un deterioro marcado de las funciones inmunitarias. El tiempo promedio para que llegue a SIDA es de casi 10 años. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico temprano de este virus tiene una influencia marcada en la declinación de las funciones inmunitarias, ya que el tratamiento profiláctico de esta puede reducir de manera importante los riesgos de neumonía, encefalitis por toxoplasma o enfermedades microbacterianas. Pues debe facilitarse las consultas a pacientes que tengan riesgo, ya que así podremos reducir la transmisión de este virus. La siguiente, por favor. Bueno, ¿a quién debemos ofrecer el análisis del VIH? Pues prácticamente a aquellas personas que tengan mayor riesgo de contacto sexual, a las sexoservidoras principalmente, o a aquellas personas que son sexualmente activas con muchas parejas sexuales. Este VIH se documenta empleando un análisis de anticuerpos de VIH-1, ya que este es el bueno, el que casi presenta todas las infecciones es causada por este tipo, el tipo 1. Y los anticuerpos del VIH se detectan en un 95% de las personas infectadas en los primeros 6 meses, así que es muy importante hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Y dónde vamos a encontrar el tipo 2? Es principalmente endémico de África Occidental, Angola, Mozambique, Francia y Portugal. Es un virus que casi no se presenta acá, ya que es endémico de esos lugares, o a menos que haya tenido contacto sexual o con algunas personas provenientes de estos lugares. Bueno, buenos días. Continuando con la exposición, vamos a tener lo que es el síndrome retrovírico agudo, que se caracteriza por unos síntomas y signos agudos, que sería fiebre, malestar general y prurito. Siguiente, por favor. Para el tratamiento antirretroviral, pues este va a reducir la concentración del VIH en el cuerpo, reduce el riesgo de transmisión y evita que la infección por el VIH avance a lo que es el SIDA. Siguiente. Bueno, vamos a tener unos fármacos. Vamos a tener lo que son los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos o nucleótidos, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa. Normalmente estos
esas categorías de fármacos se van a dar en combinaciones. Normalmente es en tres combinaciones. Un ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, podría ser lo que es permítame, es que no se puso esa diapo no es, pero ok. Podría ser lo que es el Edurant, que lo tenemos ahí, el Edurant, y se va a dar una tableta de 25 miligramos una vez al día. Y también podría ser con los que son los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos o nucleótidos. Por ejemplo, el Ciagen, que tenemos ahí entre los fármacos, que también sería una tableta de 300 miligramos 2 veces al día, o 2 tabletas de 300 miligramos una vez al día. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos los demás ejemplos de los inhibidores de la proteasa, de la integrasa y de entrada o fusión que se me pasó a mencionar. Siguiente. Bueno, algunos de los efectos secundarios del tratamiento pueden incluir lo que serían náuseas, cardiopatía, daños en riñón, disminución. También es por eso que el tratamiento se va a elegir también dependiendo de lo que serían los efectos secundarios que están entre estos que están en la pantalla. Siguiente. Gracias. Muy bien. Bueno, todavía tenemos media hora. Continuamos con el siguiente tema. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, gracias, todo bien. Ok. El equipo 5 le corresponde el tema de litiasis. Sí, doctor, ahorita vamos a proyectar. Bueno, buenos días. Para continuar con los temas, pues se prosigue mi equipo. Entonces, ¿sí me escuchan todos bien? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí. Yo voy a tener una pequeña introducción acerca de lo que es la litiasis, ¿no? La siguiente, por favor. De acuerdo. Entonces, vamos a tener que esta se ha visto desde estudios antropológicos, se ha encontrado esta presencia de litiasis en vías urinarias desde orígenes de la humanidad. Nos dice que los llamados litiotomistas, que eran el coronel hermano Jacques, el hermano Combrau y Franco, en el siglo XVII y XVIII, trataron esa patología. Estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Y dice ahí que competían entre ellos para ver quién trataba mejor las complicaciones que esta nos daba, así como el tratamiento quirúrgico de la litiasis vesical, ¿no? Así también se sabe que se encontraron, se encontraron esqueletos de egipcios de 7.000 años de antigüedad con esa enfermedad. También nos dice que pues a través del tiempo, como ha pasado, pues se ha visto un mejoramiento, un avance en el tratamiento de esta, ¿no? Desde lo quirúrgico y del tratamiento paralítico. Entonces,
este es uno de los procedimientos más frecuentes de la patología del tracto urinario. También es bastante más frecuente en varones, pero muy poco frecuente en niños y en raza negra. Así como también este se ve visto que es alterado por varios factores independientes más allá de los físicos, ¿no? Que estos por lo general son los intrínsecos, que son como que los hereditarios principalmente, y los extrínsecos, que aquí entra como la edad, la raza, el lugar geográfico en donde se vive, el sexo, la alimentación, entre otras, ¿no? Que se van a abordar más adelante. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es la litiasis? Bueno, este es un proceso muy complejo y en la cual ocurren varios acontecimientos para poder producir los cálculos. Entonces, esta va a ser a través de una cristalización que se va a formar en el organismo y esta no es muy diferente a la que se da en otros lados, ¿no? Tanto orgánico como inorgánicamente. Nos mencionaba un ejemplo muy parecido a lo que es las sales en el mar, cómo se van creando los arrecifes y demás. Así también las leyes de la física, que son las que nos van a dar, y química, que nos van a dar la creación de sales o de cristales en otros lados, pues no difieren mucho en estas, ¿no? Aquí nos hablaba de que había que categorizar dos, que son muy importantes en el proceso de esta, que va a ser la cristalización o la precipitación, ¿no? Y estas vamos a ver que tienen que ver mucho con la solución, la concentración también de solutos que podemos tener. Entonces vamos a tener aquí la diferenciación de que sale de cristalización cuando los cristales se forman lentamente y alcanzan un tamaño que puede ser observado a simple vista, y estos pueden llegar inclusive pues hasta obstruir ciertos canales, ¿no? De excreción. Y vamos a tener la precipitación, en este caso van a ser las sales, que va a ser la formación de cristales, va a ser muy rápida y brusca, que esta van a tener gran número de partículas de tamaño muy reducido que igual al acumularse pues van a dar una obstrucción en algún lado, ¿no? Entonces, más allá de esto que ya sabemos cómo se da, no hay nada desde el punto de vista teórico, porque pues ambas son cristales, que nos pueda decir cómo se hace una de la otra, no distinguir cuál es de una precipitación y cuál es una cristalización. La siguiente, por favor. Muy bien, dentro de esta litogénesis vamos a tener varias teorías, porque se abordan desde un punto muy amplio, que como ya mencioné, son muchos los factores, son muchos los orígenes que pueden tener, ¿no? Una de las también es un factor que actúa mucho, va a ser la sobresaturación, y esta está basada en el hecho de que la orina contiene una cantidad determinada de sales en disolución, ¿no? Eso ya lo sabemos. Estas sales alcanzan una concentración determinada. Cuando hay un desequilibrio, un desbalance en estas, se pueden empezar a producir, ¿no? Entonces, aquí habla de sobresaturación cuando hay mucha. Aquí habla de la concentración de la saturación, ¿no? Entonces va a comenzar una cristalización denominada punto de solubilidad. Y esta se va a dar, pues como ya dije, y bueno, vamos a tener que esto va a dar en el punto de solubilidad termodinámica, que es cuando se va a dar. De esta manera la orina frecuentemente va a estar saturada de oxalato de calcio. Es lo que podría explicarse la alta frecuencia de este tipo de cálculos, ¿no? Cuando se aumenta, bueno, aquí habla más de tu más adelante, ¿no? Vamos a tener varios factores, porque hay unos que se dan en pHs altos o pHs alcalinos. Doctor Jorge, ¿Sí, no? permíteme tantito, no se oye bien. José, doctor José Martín, cierre tu micrófono porque está interviniendo con la presentación. Gracias. Adelante, Jorge, porque no se te escuchaba bien. Ok, Doc. Entonces, Ahora sí. ¿prosigo o lo digo rápido otra vez? No, prosigue. La siguiente, por favor. Espérenme tantito, espérenme.
Ya regresé. Muy bien. Otra de las teorías que vamos a ver a continuación va a ser la nucleación, ¿no? Que esta se va a dar cuando la orina, como medio líquido, se encuentra sobresaturada, como ya habíamos mencionado, se van a dar la formación de cristales por este proceso. Este proceso es el principal o es el primero en el que se da en la creación de los cristales, porque es cuando se forman los núcleos. Por eso de ahí su nombre nucleación, ¿no? Aquí está, es el proceso por el cual se forman los primeros núcleos de cristales en disoluciones puras. Este se va a ver afectado por dos factores muy importantes, o son los principales. Aparte del tiempo en el que transcurre el momento en el que la solución se vuelve muy sobresaturada y el momento en que se forman los primeros núcleos, es la sobresaturación, que esta va a ser una diferencia respecto a un equilibrio que ya había mencionado antes, y la concentración de soluto que se encuentra en ese líquido, ¿no? Que va a ser el número de moléculas por unidad de volumen de la solución. Y así también la concentración de impurezas, que esta es lo que hacen o lo que se encargan de desinhibir la nucleación a través de la absorción de moléculas que forman los núcleos o gérmenes en el estado inicial. Las van por arrastre, nos mencionaba que las sacaba. La siguiente, por favor. Muy bien. La teoría de la matriz proteica litogena. Esto nos dice que la mayor parte de los cálculos poseen una matriz de tipo proteica, que ha sido implicada en el favorecimiento de la nucleación. Pero dice que nos mencionaba que no hay muchos estudios realmente que avalen esto, pero porque no se han encontrado los aminoácidos en los núcleos de estos como para decir que sí se ve realmente muy influido por proteínas o no. O sea, por coadyuvantes proteicos para desarrollar los cálculos. La siguiente. Muy bien. Entonces, como mencionaba otra era, ¿no? Los inhibidores. Entonces, una va a ser la teoría del déficit de inhibidores. Como les mencioné, la orina posee en forma natural un poder de inhibición que va a impedir la formación de cristales en su estado natural, ya que esta suele estar sobresaturada de diferentes solutos y especialmente, como decía antes, el oxalato de calcio. Entonces, la reducción de ese poder de inhibición podría resultar en la formación de cálculos. ¿Por qué? Porque todas estas partículas, o por ejemplo, en este caso el oxalato de calcio, se va a ir acumulando y va a generar estas pequeñas cristalizaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a tener también que por su inhibición, entonces, cuando vemos que esta no es consecuente de una disminución de la saturación provocada, hablando de la creación de cristales, esto va a ser por un efecto termodinámico. La inhibición es siempre el resultado de la absorción de una sustancia extraña sobre el cristal. Entonces, a esta la vamos a llamar, o va a recibir el término de impureza o aditivo o agente agregante. Entonces, esto lo que va a hacer va a disminuir la actividad de los iones libres, reduciendo el nivel de saturación de sustancia formadora de cálculos. Y aquí nos mencionan varias, ¿no? Como cuáles serían estos inhibidores. Sería el citrato, por ejemplo, va a ser un agente agregante potente de calcio. Este va a reducir el calcio iónico en la orina, con lo que se va a dar la reducción de niveles de saturación de sal cálcica, ¿no? Aquí nos menciona como que el pH en los que estos trabajan mejor, que es ese 6.5. Nos mencionó otro que es el magnesio y el pirofosfato, que son otros agregantes importantes en la formación de cálculos, como la nefrocalcina, la proteína de Tom Horsfall, que son glucoproteínas urinarias inhibidoras potentes de la agregación de cristales de oxalato de calcio monohidratado, que estos tienen otros nombres que se van a ver más adelante y cómo van a ir actuando, así como la nefrocalcina, que se sintetiza en el tóbulo proximal, también en la rama ascendente de Henle, y este es un inhibidor potente de cristales de oxalato de calcio monohidratado. Como les decía, en todo ese transcurso de lo que son las vías urinarias se van a encontrar diferentes porque pues no en todos lados se da la misma concentración y tampoco tiene el mismo pH. Así como la uropontina, que esta es proteica rica en ácido aspartico, es potente inhibidor de los cristales de oxalato de calcio. La siguiente. Y la teoría de los inductores de la cristalización. Pues aquí nos mencionaba nada más que cuando pudiese haber una fase cristalina previa a lo que se estaba formando, solo iba a dar iba a suscitar como un catalizante.
Y nos mencionaba el ejemplo de la brucita, que puede inducir la nucleación de oxalato de calcio, ¿no? Que es la segregación o agregación de todos los demás a través de este factor agregante. La siguiente. Entonces, este va a tener un proceso importante que era la formación y el crecimiento de los cristales, ¿no? Entonces, los núcleos iniciales pueden crecer por precipitación de las sales, que como ya le habíamos mencionado. Estos, una vez que los núcleos han sido formados, van a rebotar unos contra otros, van a haber fricción, flotando libremente y haciéndose simétricamente activos, ¿no? Entonces, bajo ciertas circunstancias, estos núcleos pueden establecer estrecho contacto unos con otros, que es a lo que se refiere cuando se dice agregante, ¿no? Debido a las fuerzas eléctricas que van a ir haciéndose más fuertes debido a la fricción y la fuerza química también, ¿no? Y este crecimiento va a depender de elementos que no solamente afectan la velocidad de crecimiento del cristal, sino también a su morfología final, a la forma que van a tener, porque más adelante vamos a ver que no todos estos cristales son de la misma forma, ¿no? También depende de su origen. Entonces, los elementos fundamentales son la sobresaturación, la naturaleza y concentración de los inhibidores, así como la estructura del cristal y sus defectos. La siguiente, por favor. Muy bien. Otra teoría que tocamos es la formación, de las placas de Randall de crecimiento de cristales. Randall demostró la presencia de placas papilares calcificadas, que estas podrían ser zonas de nucleación de orina sobresaturada metastable, perdón. Bueno, la nucleación y el crecimiento de un cálculo obedecen probablemente a varias teorías, como ya mencionamos. Aún así, la formación del primer núcleo es rápida, de duración inferior al tránsito de la orina por el riñón. Entonces quiere decir que es bastante rápida antes de nosotros poder eliminarlo, debido al gradiente de concentración. Entonces, tenemos la región corticomedular del riñón, es el sitio más propicio para que éstas se creen, o más bien dicho, se creen. Y el crecimiento y la agregación cristalina que presentan después de la nucleación lleva a la formación de partículas suficientemente grandes, ahí nos menciona que es de 200 a 300 micrómetros, para ser retenidas en la luz del túbulo, ¿no? Para ya no poder ser excretadas, o más bien dicho, si puede, pues es doloroso, es de los síntomas que vamos a tener más adelante. Y aquí nos da una clasificación de la especie química, de lo que van a ser las sales, de los precipitados, y el nombre mineralógico que tienen en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ahí nos mencionan los oxalatos, que está el oxalato de calcio monihidratado, que es conocido como huehuelita, que va a ser frecuentemente un 85% de este. El oxalato de calcio de hidrato, que es el huedelita, en 56%. Y pues también tenemos de los fosfatos, las purinas y las antinas. No nos vamos a tener en todos porque pues son muchos. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que era importante de eso que mencionaba, no? Pues la estructura y el producto final que van a tener. Entonces, dependiendo de del cristal que estuvieran hechos, va a dar, por ejemplo, ahí nos da la forma del fosfato amoníaco magnesiano, que es en esas formaciones, el oxalato calcio mixto, y todas unas de ellas, ¿no? Que son las más comunes, que más podemos encontrar ese tipo de cristales, ese tipo de piedras, entre comillas. La siguiente. Y pues ahí está otro, la carbonato patita, que es una de las más frecuentes, la apatita es una de las más frecuentes también. Y la estrubita, apatita, oxalato de calcio monihidratado y cada una, ¿no? Ahí las podemos ver. La siguiente. Y eso es igual. Son los cálculos vesicales, por un ejemplo. Ahí tenemos la superficie externa de estas. ¿No? Eso es todo. Sí, eso también nos va a dar, Jorge, la densidad de cada uno de los diferentes cálculos. Y la dureza para el tratamiento también de los mismos. No es lo mismo uno de apatita que uno de ácido úrico. Tampoco la frecuencia del oxalato de calcio, que son los más frecuentes. Bueno, también su dureza es importante, pero no tan importante como la de brucita, que son los más duros. Sí, para eso es
la cristalografía, lo que digo, para eso nos pasan los cálculos que estamos viendo ahorita en este momento. Ok, muchas Para gracias. verlo lógicamente. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es la cristalografía de los cálculos urinarios. Mediante la cristalografía vamos a intentar determinar con precisión pues las características de los cálculos. Esto quiere decir, pues vamos a correlacionar las diferentes composiciones de los cálculos con su resistencia a lo que es las ondas de choque, que es uno de los tratamientos, y conocerlas antes, pues para evitar que pues antes de realizar el tratamiento con ondas de choque no puedan dar diversos resultados adecuados. Por eso mismo necesitamos estudiarlo con la cristalografía para ver si este tratamiento va a ser efectivo. Entonces, la cristalografía va a incluir lo que es el estudio de la composición y la organización de los constituyentes orgánicos y minerales de los cálculos. Esto nos va a permitir un enfoque etiopatogénico. También va a describir los métodos que van a servir para detectar los cálculos y para que haya un análisis. Este va a servir pues con la finalidad de seleccionar a los pacientes que mejor puedan tener las modalidades del tratamiento. Entonces, la cristalografía pues va a tener dos puntos de vista, lo que es el físico-químico, que es pues los componentes, ¿no? de los cristales, y otra desde el punto de vista radiológico, que es donde cómo los vamos a diagnosticar. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar, pues tenemos que saber qué es un cálculo, la definición, y lo vamos a definir como una concreción constituida por una aglomeración ordenada o desordenada de partículas cristalinas o amorfas que precipitan en la orina. Estas partículas pues se van a unir gracias a una trama orgánica de origen casi particularmente es proteico. Los componentes más frecuentes son lo que es la huevelita, el carbonato de apatita y la huedelita, y ya los que son menos frecuentes, de lo que es de mayor a menor, pues es el ácido úrico, anhidro, la estrubita, el fosfato cálcico, amorfo con carbonato, el ácido úrico deshidratado y en último lugar lo que es la bitloquita. Doctora Ariana, nada más referí que los cálculos de estrubita son los cálculos infecciosos, no son tan raros, son los que producen los cálculos coraliformes. Ah, ok, doctor. No, la otra, la anterior, por favor. Bueno, nosotros necesitamos pues conocer el componente mayoritario del cálculo. Esto nos va a servir pues para definir el entorno urinario en donde el cálculo fue desarrollado y también la patología o las anomalías responsables de su formación, así como dijo el doctor que la estrubita es pues por un proceso infeccioso. Por eso es necesario pues conocer los componentes. Según Dowdon y Noré, dicen que 1 de cada 10 cálculos es puro. Esto quiere decir que es una sola especie química, pero a nivel mundial ahí van a existir grandes diferencias, pues porque para las técnicas de análisis no van a ser siempre las mismas, no van a tener la misma sensibilidad para la detección de los compuestos que forman los cálculos. Entonces puede variar lo que son diferentes países, pero lo que es la espectrofotometría para la detección de los compuestos de los cálculos es la más sensible, ya que va a detectar lo que son los fosfatos cálcicos mezclados con oxalato cálcico hasta una proporción cercana al 1%, y puede aumentar hasta 10 a 20 veces más mediante las muestras múltiples. Entonces,
podemos decir que este estudio, la espectrofotometría infrarroja, es una de las más sensibles. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, la morfología de los cálculos es un aspecto importante en lo que es el análisis del cálculo y va a depender en primera instancia del componente cristalino de cada uno de ellos y en segundo del entorno anatómico en donde el cálculo se va a desarrollar. Por ejemplo, puede ser la pelvis, puede ser interrenales, gestarrenales, se pueden desarrollar también en los tallos caliciales largos o cortos y en lo que es la ramificación de los cálices. Así también necesitamos pues conocer lo más que podemos la textura del cálculo, ya sea su color, si tiene un aspecto opaco o si es barnizado. Pero más que todo eso, más de la estructura externa, lo más importante que necesitamos saber de lo que son los cálculos es lo que es la estructura interna, porque esta puede ser desordenada, puede ser concéntrica, puede ser radiada, compacta o laxa. Entonces tenemos lo que son las estructuras totalmente desordenadas. Estas pues van a ser formados por productos de mecanismos litogénicos activos y pues van a responder mal a la LEOCH, o sea, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Entonces, este tipo de cálculos que son desordenadas, pues no van a responder bien a este tratamiento. En cambio, lo que son las concéntricas o radiadas, o puede ser también llamadas organizadas, radiadas compactas y concéntricas, la mayoría de estos cálculos sí se van a fragmentar con lo que es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a presuponer la composición cristalográfica de un cálculo? Pues realizando una radiografía simple de abdomen. A través de la radiografía, pues vamos a comparar lo que son las densidades de los cálculos con la densidad de los huesos más cercanos, como puede ser la 12ª costilla o lo que es las apófisis transversa de L2. Esto pues ya nos van a ir dando una idea de más o menos de qué tipo de cálculos se van a poder estar tratando. Y a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, lo que es la huevilita, que es del oxalato de calcio monohidratado. Tiene una periferia radiológicamente lisa y es más denso que el hueso, como se puede observar ahí en la imagen. Más denso que el hueso, como las costillas, o las apófisis transversas de las vértebras. Pues se va a concluir en los diferentes estudios que no se va a fragmentar fácilmente con la litotripsia, o si se hacen fragmentos grandes, pues va a haber los riesgos de obstrucción secundaria. Por lo tanto, pues tiene un mayor costo de los procedimientos y una posibilidad de infección agregada. Es importante, doctora, decir que entre más radiodensos sean o radiopacos sean los cálculos, su concentración, su dureza es mayor. Entonces, la posibilidad de que salga con algunos procedimientos no invasivos, que es como la litotripsia extracorpórea, es más difícil, porque el núcleo aunque no es tan duro, es más difícil de destruir y de fragmentar, y esto nos va a permitir de que una vez que se haya fragmentado el cálculo, se vuelva a unir por la misma cristalización que tiene este paciente. La dificultad, los fragmentos son difíciles de hacer muy pequeños, de 3, 4 milímetros, para facilitar la extracción de estos por vía urinaria. En muchas ocasiones producen hasta camino de piedra porque no lo puede eliminar el tracto urinario por el exceso de
de fragmentos. Hay que ver, pacientes que tengan cálculos mayores de 2.5 menos, yo creo que 2 centímetros, casi ya no se usa la litotripsia extracorpórea. Ya no utilizamos ese método porque fracasa. El paciente sufre mucho y hay que al final terminar haciendo otros procedimientos. Adelante, por favor. Una pregunta. La cristalografía solo nos va a servir para ver los cálculos radiopacos, ¿verdad? O sea, los radiolúcidos ya serían por otra técnica. Sí, así es, doctora. Acuérdense que los radiolúcidos, por eso era cuando yo les decía, a ver, que es normal o patológico el decir radiolúcido o radiopaco o radiodenso. Estamos hablando, ahora sí estamos hablando de qué, de una patología. ¿De qué tipo de patología estamos hablando? Litiásica. La mayoría de estos elementos radiopacos son cálculos. Hay otras lesiones como ganglios que están calcificados, hay otras lesiones como los vasos calcificados que son flebolitos, pero estamos hablando, sí son radiodensos, pero no los llamamos como lo hablamos con las litiasis, o son radiopacas o son radiolúcidas. Y entre menos radiopacas sea la menos densidad tenga, o sea, menor la densidad al hueso, hay más posibilidades de la destrucción. Cuando el cálculo, como los cálculos de infección, los de fosfato de amonio, que son los que normalmente crecen muchísimo por los mismos agregaciones de urea, la ureasa, entonces esto va a hacer que crezca muy rápido. Y son cálculos que no son tan duros. El problema es que cuando destruimos ese tipo de cálculos, nuevamente quedan en la mucosa de la pelvis, quedan bacterias incrustadas y eso nuevamente nos favorece para que volvamos, los cálculos infecciosos se vuelven a formar por ese tipo de factores condicionantes. Tomarlo en cuenta para que también sean pacientes que tengamos que ser muy selectivos y tener un seguimiento muy importante con ellos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí quiero establecer eso. Gracias. Ok. ¿Qué más va a dar la doctora? Ya son las 10. ¿Continuamos o mejor mañana? Sí. Seguimos mañana, doctora. Ok, gracias, doctor. ¿Vale?